Para este ejemplo queremos lograr este ejemplo de transform. Observen que en este ejemplo tengo 3 cajas que me simulan botones y si pongo el ratón sobre mover, se acerca al botón de rotar. Si pongo el ratón sobre rotar, se rota 45 grados y si pongo el ratón sobre escalar, se vuelve más pequeño. Entonces queremos lograr este efecto como un primer ejemplo más formal hacia el desarrollo web. Dentro de la carpeta de layout vamos a crear otra carpeta que se va a llamar ejemplo display. Y aquí crearemos un archivo index.html y un archivo estilos.css. Voy a cerrar el otro index y los otros estilos para evitar confusiones. Voy aquí al HTML, tab, creo todo y cargo los estilos, ¿no? Que es con el link, chequeando siempre que el nombre esté escrito correctamente. Estilos. Bien, para lograr el ejemplo, lo primero es que tenemos que actualizar el puerto con Go Live y no tenemos absolutamente nada. Acá en el nombre del documento le podemos poner ejemplo display y guardar. Se cambia el nombre de la pestaña. Dentro del body, entonces vamos a agregar un H1 para el título en el que podemos indicar ejemplo 1, transforms. Vamos a empezar a repasar desde el principio. Transformaciones. Y vamos a agregar un párrafo. Pasa el mouse sobre cada caja. Entonces, si guardo, aquí se van a poner. Voy a darle un poco de estilo al body. Voy a poner un font family, Arial sans serif. Y vamos a poner un poquito de padding, 40 píxeles. Y observen que ahora tenemos una mejor estructura. Regreso al body y después de este párrafo queremos las 3 cajas. Vamos a poner entonces div como primera caja, agregamos una segunda y una tercera. En la primera vamos a mandar a imprimir mover, porque eso es lo que queremos que pase. En la segunda rotar y escalar. Guardo y aquí aparecen. Recuerden, los div son display block, así que me aparecen de esta forma. Vamos a agregarle una clase a cada div, porque necesitamos poder modificarle el estilo. Vamos a ponerle caja a las 3. Aquí vamos a poner también class caja. Guardo, me voy a estilos y le voy a dar un estilo a la caja. Este estilo puede ser un ancho, un width, vamos a poner un ancho de 120 píxeles y un alto de 120 píxeles. Voy a quitar este apóstrofe. Y le vamos a dar un background color. Background color es Steel Blue. Guardo y observen que tenemos la misma apreciación que ya habíamos visto antes. Se pegan. Si yo quiero crear separación, entonces tengo que por lo menos agregar un margin de 10 píxeles y así logro separarlas. Y ya yo sé que si agarro un display y les digo inline block para poder que me respete los bloques, los pongo uno al lado del otro. Puedo cambiar también el color del texto por un white y puedo alinearlos con un text align center. Y si utilizo un line height de 120 píxeles, los bajo un poco para crear esa sensación de centrado, tanto horizontal como vertical. Esto lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla cuando iniciemos con Flex, con Display Flex. Observen que estamos aplicando conceptos muy básicos para poder obtener esto que tenemos acá. Necesito crear las animaciones. Todo lo que ocurra dentro de esta caja, yo le voy a decir que va a tener una transition de 0.3 segundos, por ejemplo. Ahorita se crean, pero no pasa nada más. Y voy a crear lo que va a ocurrir con las animaciones con las pseudoclases, con los hover. Pero no lo puedo aplicar a la caja. Porque si yo le aplico a la caja, observen que va a ocurrir esto. Yo le digo caja, hover,
y le pongo un background color diferente y un transform. ¿Qué quiero hacer yo realmente? Quiero hacer es una transformación nada más. Por ejemplo, transform y le indico que quiero un translate en X de 50 píxeles. En ese caso, si yo paso el mouse, todos están trasladando y yo no quiero que pase eso. Yo quiero que solo se mueva o se traslade el que dice mover, como ya lo está haciendo. Pueden controlarlo. Si quieren menos, pues ponemos 30. Entonces se mueve un poquito menos. De hecho, si yo no quiero que se pegue, recuerden que el margin lo puse en 10, así que tendría que moverlo 8 para poder que no se pegue del otro. Bien, se mueve un poquito. Puedo ponerlo un poquito más grande. Vamos a ponerlo en 10, incluso más, 15, para que nos quede más parecido a lo que vimos inicialmente. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo crearme otra clase diferente. Es decir, que el hover no se le aplique a este selector, sino que se le aplique a un selector llamado mover. Ya no le ocurre nada a las cajas. Pero si yo regreso al index y le indico a la primera caja que tiene la clase caja, espacio y también mover, entonces será ella la que tenga ese efecto y nadie más. Vamos con rotar. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener rotar con hover y un transform rotate de 15 grados. Vamos a poner 45 porque es el que vimos al inicio. Debo rotar, ponerlo también en la clase de la segunda caja. Guardo y acá observen que él rota el ángulo que se le indicó. Escalar. Queremos que se vuelva más pequeño. Entonces vamos a poner acá en escalar, hover, escalar no de 1.2 porque eso sería más grande, sino de 0.8. Guardo y aquí a la tercera caja le digo escalar, dejando espacio de la otra clase. Bien, y ahí tengo los 3 efectos que se estaban pidiendo en el ejemplo.